otros que no quieren llegar a casa y así sucesivamente. Hay problemas, hermano, con el hogar, con el cónyuge, con el esposo, la esposa. Hay problemas en el gobierno, hay problemas en el Estado. Estamos hablando de la parte social, delincuencia por todo lado, grupos al margen de la ley. Hay problemas con la salud, hay problemas educativos con la educación, y por eso hay paros, hay huelgas, hay problemas con el factor económico, el combustible, bueno, tantas cosas que podemos mirar, ¿cierto? Hay problemas también con vecinal, problemas de convivencia con las personas que están a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque de pronto por el ruido, de pronto ¿por qué más pueden haber problemas? Porque no participamos de sus fiestas, porque no participamos de su creencia, y entonces todo esto genera problemas, inconvenientes que quizás pueden transformar o pueden dañar emocionalmente la tranquilidad de una familia, de un hogar o de una persona independiente. Bendito sea el Señor. Hoy hemos leído en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 12 y 13, donde nos dice la palabra que allí hay un problema, hay un conflicto, hay una invasión, digámosle así, porque en los versículos 20 y 2, allí podemos encontrar por qué Josafat se relaciona de esta manera en el versículo 12 y 13, y era porque había allí un enemigo que quería afectar la tranquilidad del rey Josafat. Ahora, ¿quién era el rey Josafat? Era el rey que se le conoce como el que buscó a Jehová. Fue un rey muy organizado en los tiempos de los reyes. Fue un hombre que supo trabajar en la parte civil, en la parte religiosa y en la parte militar. Fue un hombre que dejó un ejemplo, que dejó un legado a seguir. Si hablamos en la parte religiosa, este hombre, hermanos, volvió el libro de la ley, comenzó a enseñar en cada estado, en cada una de las provincias que había en aquel entonces. Si hablamos en la parte civil, hermano, organizó a los gobernantes de aquel entonces para que pudieran ejercer la ley de Dios en cada una de estas regiones donde ellos les correspondía. Esos gobernantes son los que necesitamos actualmente y que estamos orando por ellos, que hayan hombres y mujeres que tengan el temor de Dios, que respeten a Dios, que amen a Dios, y que qué bueno que que haya una ley, que cada gobernante, hermano, pueda impartir el conocimiento en los planteles educativos, en las universidades, en el colegio y así sucesivamente. Y que cada gobernante con sus alcaldes de su departamento, pues que también pueda ejercer esa autoridad. Y que cada alcalde con sus concejales también lo puedan hacer. Eso sería muy bonito, esa es una buena organización. Pues esto fue lo que hizo Josafat. Josafat era un hombre muy organizado. Usted encuentra la historia de Josafat allí desde el capítulo 17. Desde el capítulo 17, las hazañas que este hombre hizo. Dice la palabra en el capítulo 18 que este hombre hizo lo recto, que fue temeroso y que fue un hombre, hermanos, que fue próspero. Para que haya prosperidad, para que haya bendición en una casa, en un hogar, debe de ser un hogar organizado. Debe de haber principios, deben de haber valores, deben de haber, hermanos, reglas que se cumplan en una ciudad para que haya una organización, para que podamos caminar bien. Deben de haber ciertos reglamentos y así sucesivamente, pues el pueblo camina bien.
o de lo contrario sería un caos, que yo vaya en el carro y hay un semáforo en rojo y me pasé, el otro también se pasó. Imagínense el caos tan tremendo, que un policía llame la atención y que uno pase de largo. Eso sería un desorden tremendo. Pero no, hermanos, debe de haber un orden, debe de haber un orden para que las cosas marchen mejor. Este hombre, hermanos, en primer lugar se le conoce porque fue el rey que buscó a Jehová. Por el segundo lugar, fue un rey organizado con su gente en la parte civil, religiosa, militar. Tercer lugar, este hombre Josafat fue un rey muy rico. Usted lo encuentra ahí en el capítulo 17, versículo 5, en el capítulo 18, versículo 1. Cuarto, fue un rey que hizo parentesco con un rey pagano. Ahí ya comenzó la falla. Usted lo encuentra por allí en el capítulo 18. Fue un rey, dice que en el versículo 1 dice que tenía Josafat riquezas y gloria en abundancia, porque es que ese es el Dios que bendice. Cuando somos organizados, nos bendice ¿cómo? En abundancia. Dice que tenía gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. La pregunta es, ¿quién era Acab? Un rey pagano. Era un rey que se había casado con una reina bruja, pagana, una sidonia, un hombre que hizo las cosas muy mal durante todo su reinado, este rey Acab. Pero Josafat dice que hizo parentesco con él. O sea, en pocas palabras, tuvo una buena relación, trató de arreglar las cosas a la forma de un parentesco. ¿Y cuál fue el parentesco que hizo Josafat con Acab? ¿Quién puede de pronto que lo haya estudiado? Su relación fue que su hijo se casó con la hija de Acab, una mujer impía, una mujer mala, perversa. Y esto comenzó a funcionar, esa relación allí, y por eso dice la palabra que después de algunos años, en el versículo 2, 18:2, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venían, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Miren cómo comenzó después de que este hombre fue tan importante, cómo comenzó a desmayar. En el versículo 3 dice, y dijo acá al rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? ¿Y qué le respondió Josafat? Un hombre que buscó de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y respondió, yo soy como tú. No podemos ser como los paganos. Pero ahí ya se estaba, en pocas palabras, rebajando Josafat. Yo soy como tú. Un rey pagano, imagínense. ¿Qué más le dicen? Y otra cosa que involucró al pueblo. Dice, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Mi pueblo, la iglesia como el mundo. Digámoslo así de esa manera. Debe de haber una diferencia. No somos como los paganos. El pueblo no debe estar involucrado y nosotros como pastores no podemos involucrar al pueblo. Por ejemplo, hablábamos en estos días con un hermano con relación a las elecciones, que hay veces cuando hay elecciones vienen ciertos candidatos y ellos buscan es al pastor a ofrecer dádivas, a comprometer a la iglesia. Nosotros como cristianos, en el caso mío como pastor, no puedo comprometer a la iglesia. No puedo decir, mire, ahí está el pueblo, cuente con ellos. No podemos decir, porque cada uno de nosotros somos libres, independientes. Cuente conmigo si es de mi agrado, puede contar hasta con mi esposa en caso de un voto o algo, pero no podemos comprometernos con nadie, ni comprometer mucho menos el pueblo. ¿De acuerdo, hermano? Bendito sea el Señor. Pero aquí este hombre, hermano, dice que le respondió y le dijo que contara con él de esa forma. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos a la guerra.
Además de esto dijo Josafat, rey de Israel. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Habían principios en este rey o no? Claro que sí. Vamos a consultar a Dios a través de la palabra. Y entonces, ¿qué hizo este rey Josafat? Para ser un poco más breve, dice que él consultó inmediatamente a los profetas. En el versículo 5 dice: entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y le preguntó si iban a subir a la guerra contra los sirios. Y ellos, ¿qué le dijeron? Sube, porque Dios los entregará en la mano del rey. Así 400 profetas inmediatamente le dieron el aval. Le dijeron: sube contra los asirios, sube, que Dios se los va a entregar. Mire, ahí está Dios con D mayúscula, o sea, el Dios que usted y yo adoramos y bendecimos. Sube, no hay problema. Pero más sin embargo, Josafat dice que le preguntó y le dijo, pero Josafat le dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Versículo 6. Para que por medio de él preguntemos. ¿Y qué le contestó este rey pagano? Acá, versículo 7. Y el rey de Israel le respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podamos preguntar a Jehová, mas yo, ¿qué hacen? Le aborrezco. Mire, hermanos, mire que usted mira, hermanos, que aunque Josafat fue tan íntegro en todas las cosas, pero esta fue una falencia: hacer parentesco, comprometer al pueblo con este rey pagano. Y ya viendo la actitud de este rey, más sin embargo Josafat fue con él. Pero mire lo que está diciendo acá. Este rey pagano está diciendo: mas yo le aborrezco. ¿Por qué le aborrecía? Porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Inlac. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Que había temor en Josafat. No hable así. Pero a lo que voy es la hazaña de Acac. Aborrezco a este profeta. ¿Por qué lo aborrecía? Porque le hablaba la verdad. ¿Por qué aborrecer a un profeta, a un hombre de Dios? Porque está siempre hablándole la verdad. Que si una persona vive en pecado, debe de arreglarse. Si una persona vive moralmente mal, en adulterio, en fornicación, en lesbianismo, homosexualismo, debe de arreglarse. Pero ¿qué pasa con la multitud de los profetas falsos? Venga como venga, tranquilo, Dios conoce el corazón. Tranquilo, siga de esa manera. Es más, hasta le profetizan cosas bonitas. Una persona viviendo con 2, 3 esposas, Dios te ha traído para salvarlo y lo va a usar como un canal de bendición, lo va a usar como un instrumento. Los falsos profetas siempre van a llevar a la persona al engaño, a la mentira. Aquí habían 400 profetas, hermano, que le decían: sube, sube con Gatragalá, que les vamos a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Los falsos profetas nunca dicen: yo vengo de parte de Satanás a hablarle. No, siempre van a involucrar a Dios. Son mentiras, son verdades a medias, porque involucran a Dios, que es verdadero, pero están hablando una mentira. Y entonces, hermanos, usted lea esa historia muy bonita allí. Dice que cuando consultaron a Micaías, al profeta verdadero, entonces dice que aún el guardia que iba le dijo: todos los 400 profetas están hablando que suba, están hablando bien del rey, usted haga lo mismo y no sufrirá. Quizás así muchas veces le pueden decir a uno como pastor: baje un poquito la guardia, no sea tan duro, no sea tan severo, no ponga tantas cargas, baje un poquito la guardia y verá que el pueblo lo va a seguir. Pero ¿para dónde me va a seguir? Yo quiero llevar ese un pueblo al cielo, al reino celestial, a la vida eterna. Por eso esa amonestación, déle ese aplauso al Señor si usted quiere hacerlo en este momento, hermano.
Bendito sea nuestro Dios. Mire, hermanos, que es tan fácil ir a una iglesia donde cualquiera entra. Por eso la Biblia habla de una puerta ancha y una puerta angosta. La puerta ancha cualquiera entra allá y hace lo que quiera, nadie lo amonesta. Pero en la puerta estrecha solamente entran los verdaderos hijos de Dios, los santos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que se han apartado del pecado, de la maldad, de la desobediencia, de la rebeldía. Por ahí entramos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muy pocos son los que la llevan. Una persona puede ser guía espiritual, puede ser la guía de la persona que vive a su alrededor, o puede ser tropiezo por su actitud, por su forma de ser. En cierta ocasión, en un pueblo donde yo pastoreaba, gente quería ir a la iglesia y decía, después supe, decía, yo no voy porque allá va fulano de tal. Y uno decía, pero es que usted tiene que poner la mirada es en Cristo, no en un hombre. Pero eso debilita a las personas para entrar. O sea, en pocas palabras, no entran, pero tampoco dejan entrar. No entran ¿cómo? Porque no se quieren arreglar, no quieren arreglar su pecado moral, quieren seguir viviendo ahí a escondidas, como si nadie se diera cuenta que está viviendo en adulterio, que está viviendo en fornicación, y quieren taparlo todo, hermano, con llegar a la iglesia y levantar las manos y decir, yo alabo a Dios, y quizás orar duro, quizás cantar bonito, pero tapando el pecado. Y eso pasaba con cierto personaje, hermano. Llegaba a la iglesia y eso, hermano, eso, cuando daba una ofrenda, eso antes la publicaba, antes decía, mire, tráeme ofrenda. Amén. Para que todos digan, uy, ese es un buen ofrendador. La hipocresía, hermano. Claro, se le daba la palabra. En cierta ocasión por las redes sociales, por Facebook, hermano, dijeron, mire este señor, y lo publicaron. Mire, va a tal iglesia. ¿Será que ese pastor no se da cuenta? ¿O es que ese pastor le da miedo predicarle? Hasta eso me llegaron, hermano. Esa iglesia que dicen que predican la sana doctrina y lo están admitiendo allá, eso es esto y eso y un poco, ¿no? Y entonces nos sentamos, hablamos, dijo, no, eso son calumnias, son unas viejas ahí que son así como, amén, perdónenme la expresión, unas viejas chismosas que me levantaron un chisme. Hermanos, increíble que por una persona que está contaminando la congregación, muchos se pierdan. Arréglate con Dios antes de que sea demasiado tarde. Mire que aquí, resumiéndole esta historia, hermanos, este profeta pagano se llamaba Ezequías, y en el versículo 18:10 dice, y dijo, y Ezequías, hijo de Kenaán, se había hecho cuernos de hierros y decía, así ha dicho ¿quién? Jehová, ¿no? Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los asirios hasta destruirlos por completo. Vaya a la guerra, mi rey. Y los otros 400 profetas que decía, suba. Amén. De esta manera profetizaban también los otros profetas. En el versículo 11. Entonces, cuando ya le toca el turno, hermanos, a este profeta Micaías, pues él al comienzo le dijo, pues suba, conforme a lo que dice, pero eso sí, no es palabra de Jehová. Y entonces dice, pero ¿por qué usted siempre me profetiza mal? Y entonces Micaías, como era un hombre de Dios, le profetiza en el versículo 16. ¿Qué le dice? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, esto no tienen señor, no tienen rey. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho que no me profetices, no me profetarías bien, sino mal? Entonces, mire lo que le dice allí, en el versículo 18. Oí pues palabras de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. ¿Quién te estaba diciendo eso? El profeta Micaías, profeta de Dios.
porque para ver a Dios en el trono se necesita tener a Dios. Y todo el ejército de los cielos estaban a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá acá, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramac de Galaad? Y unos decían así y otros decían de otra manera. Entonces miren lo que pasó. Salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Se separó allá uno. ¿Quién se pararía ahí? ¿Quién sería ese espíritu? El mismo Satanás. Yo lo induciré. Y le dijo Jehová: ¿y cómo lo lograrás? ¿Y cómo lo hará? Y dice: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo. Y entonces tenían que espíritu de mentira. Ahí dice la palabra, hermanos, que este profeta, el líder de los profetas malos, imagínense, uno iría a hablarle a un profeta. Yo miro, hermano, paso por algunas iglesias donde la gente hace fila para entrar. Ahora rato que salí, que vine por temprano a orar un ratico y luego fui en el carro y pasé por cierto lugar, el templo estaba cerrado y ya habían por lo menos unas 30 personas ahí, hermano, haciendo fila, ahí rondando, hermanos, para entrar, sin abrirse la puerta. Más de 30 personas ahí, otros estaban en los carros, por allá en motos y eso. Increíble, ¿cierto, hermano? Donde van y les profetizan mentira. Y yo decía: Dios mío, necesitamos un profeta en la iglesia. Un profeta de verdad. El ministerio de profeta es el más duro. Un día de esto vamos a hablar de los profetas. Amén. Porque un profeta no es esos falsos profetas que estamos viendo por ahí. El profeta es el que profesa fe y el que juzga. El que dice: si usted vive en pecado, si usted sigue en su pecado moral, si usted sigue en su pecado oculto, Dios te va a cortar. Arrepiéntase. Podrás engañar a su esposa, a su esposo, podrás engañar a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela, pero a mí no me engaña. Te voy a cortar. Arrepiéntese si no quiere ver el futuro malo para sus generaciones. Y yo decía: un profeta que venga acá y se para y diga: no se dejen engañar, yo solamente paso y oro. Digo: Señor, quita toda venda espiritual de esta gente. Porque ellos en su inocencia, en su apuro por escuchar una palabra buena, caen en las garras del enemigo. Por la insistencia de esta gente, hermano. Por la falsa profecía. Y así fue este hombre, hermano. Claro, si alguien está dispuesto a ir a hacerlo, hermano, es porque es un verdadero profeta de Dios. Pararse uno, por ejemplo, en una sinagoga allí, ¿cierto? Toda esa multitud ahí, y pararse uno y decirles: ustedes están engañados, siempre han estado engañados. Esto es idolatría, esto es abominación delante de Dios, esto es paganismo. Arrepiéntase. Usted, Señor, que no se sabe si es hombre o mujer por esos vestidos tan largos, arrepiéntase, vuélvase a Dios. ¿Quién haría eso? Inmediatamente llaman hasta la policía, lo sacan y lo llevan a la cárcel, y allá desde la cárcel sigue predicándole: usted, señor alcalde, si hace tal cosa mala, ustedes los del consejo, ustedes, y sigue predicando. Lo último es que le bajan la cabeza, porque eso hacía Juan el Bautista. Un verdadero profeta hace eso. Usted mire, por ejemplo, en el caso de Micaías. Hermanos, este hombre, por decir la verdad, cuando ellos se fueron, dice en el versículo 26, y decirles: el rey ha dicho así: pon a este en la cárcel y susténtale con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. El mismo rey dio la orden: póngalo en la cárcel, o sea, al verdadero profeta. Póngalo en la cárcel y susténtalo con pan de aflicción. ¿Cómo sería el pan de aflicción? ¿Sería un pan como una piedra o duro, o cómo sería? O pan, pero por cada vez que ya tenga hambre, un latigazo. ¿Cómo sería ese pan de aflicción? Usted ve, por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cómo murió Isaías? ¿Alguien ha escuchado la historia de Isaías? Nada.
Lo colgaron así con los pies para arriba y con un serrucho lo aserraron hasta abajo. Así, murió aserrado. ¿Cómo martirizaron al profeta Jeremías? Por hablar la verdad. Eso es un verdadero profeta. ¿Será que esos son los profetas que estamos viendo actualmente? Gente con mentira que engañan a la gente, que engañan a los inocentes por no leer la palabra, por no estudiar, por no venir a una iglesia donde le enseñen verdaderamente la palabra de Dios. Terrible, hermanos, cosas terribles. Pero eso le pasó, es que el caso es porque eso le pasó ¿a quién? A Josafat por meterse donde no tenía que meterse, hermano. Josafat no tenía por qué estar allá, no tenía por qué comprometerse, no tenía por qué comprometer a la gente. Como hoy en día un cristiano no tiene por qué comprometerse con algo que no es de Dios. No puede comprometerse, hermano, no puede comprometer la iglesia, no puede comprometer la familia, no comprometa a la familia en el pecado. Decía un pastor en cierta ocasión, hermano, si un día yo me rebelo, hermano, y me voy, no me sigan porque siguen es al diablo, decía. Y más sin embargo él les hacía esa prevención y muchos lo han seguido. Hermano, Dios me guarde a mí. Yo le digo a mis hijos, Dios me guarde, Dios lo guarde a usted como papá, que si algún día usted se desvía, dígale a sus hijos, usted tendrá que darle cuentas a Dios. Si yo cojo por el camino que no es, nunca vaya a hacer eso. Yo le digo a mis hijos, mire, yo tuve mucha experiencia en el mundo, nunca experimente el mundo, nunca, ni esa música, a veces tenemos que oírla porque vamos en un bus o algo. Pero no escuche esa música porque trae subliminales, trae cosas feas que lo motivan, lo llevan, lo instan a llevar al mundo. Lo van a atrapar de esa manera, atrapa el enemigo, al diablo, que el Señor le reprenda a nuestros hijos, a la juventud, a la adolescencia, a través de las estrategias, de la música, de los videos, de todos esos espectáculos, hermano. Se los está llevando para el mundo. ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué escuchan? ¿Qué estamos permitiendo nosotros como papá, como padres, que hagan nuestros hijos, hermano? Y después le reclamamos a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Santo nuestro Dios. No debemos de involucrarnos ni involucrar a nuestra familia. Cada uno de nosotros somos independientes de las decisiones que queramos tomar. Siempre mi consejo será, haga lo bueno, enseñe el bien, practique la justicia. Mire que dice la palabra, hermanos, allí en el versículo, en el capítulo 19. Después de que vienen, ustedes ya saben la historia, ¿cierto? ¿Cómo terminó acá? ¿Cómo terminó acá? ¿Volvió nuevamente en paz a Israel? No volvió, porque el profeta le había dicho, no va a volver. Mire, antes de que pasemos al 20, mire lo que le dice Micaías en el versículo 27. 18-27, por favor, hermanita Sinaí. ¿Qué le dice? Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oí, pueblos todos. Esto es una palabra para todos. Y así se cumplió, hermanos. Dice que este rey Acac no volvió. Aunque él se disfrazó y puso como escudo al rey Josafat, le dijo, vaya usted con el traje de rey. Por si algo, era hasta abeja, ¿no? Era inteligente. Dijo, yo me voy a mezclar allá por si de pronto esa palabra, porque esa palabra quedó ahí redarguyendo. Esa palabra no volvió vacía. Como el hombre que dice que el ujier, viene el rico, y cuando ya sale, dice, el ujier le dice, ¿y cómo le pareció el culto? Dijo, no me gustó, no es lo que yo busco. Y entonces el ujier le dijo, si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Y el hombre se fue, y cuando el pastor habló con el ujier, le dijo, ¿qué dijo el personaje? Vea, vino y se fue como bravo, ¿no? Dijo, sí, que no le había gustado el culto, que no le gustó nada, ni la predicación, nada. ¿Y usted qué le dijo? Pues yo le dije que si no se arrepentía se iba para el infierno. No, hermano, usted como mujer me va a espantar a la gente. No, en disciplina. Lo puso en disciplina. Al mes volvió ese rico, predicó el pastor, hermano, y vino y se arrepintió, lloró, clamó. Y entonces el pastor le preguntó, le dijo, ¿y qué lo hizo volver nuevamente? Él pensaba que era el mensaje que le había dado. Dijo, uy, esas palabras del ujier,
Ese hombre me dijo que yo no me arrepentía, me iba a ir para el infierno, y yo todos los días me veía en el infierno, me veía ya en la condenación, y yo dije, no puedo, voy a ir mañana al culto y me arrepiento, y no venía. Y así pasó una semana, pasaron 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, hasta que ya no puedo más, pastor, ore por mí, yo no me quiero ir al infierno. ¿Y dónde está ese mujer? Que ese hombre sí es un hombre de Dios. Santo nuestro Dios. Inmediatamente el pastor le levantó la disciplina. Santo nuestro Dios, porque gloria a Dios por esos hombres de Dios, que todavía quedan esos hombres de Dios. Amén. Eso no es, hermano, no, que tranquilo, mijito, siga ahí. Alguien me decía, hermano, qué engaño tan tremendo. Un hombre muere, convídelo a culto, vino a culto, fue consciente de las cosas de Dios, experimentó, tuvo experiencia con Dios, fue a campamentos, fue a convenciones, pero de un momento a otro comenzó a renegar contra la iglesia de Dios. Y no volvió y no volvió. Claro, eso vuelvo y digo, eso tiene que ver mucho los papás, porque muchas veces los papás llegaban, era a hablar del pastor, a hablar de los líderes allá, delante de él cuando estaba adolescente joven, a hablar, a criticarlo. Y eso era sopa y seco y sobremesa, y hablen de la iglesia. Entonces esos muchachos dicen, ¿a qué voy yo a esa iglesia? Con ese testimonio, pobrecita mi mamá, mi papá, que van allá, pero mire cómo llegan todos amargados, angustiados, atribulados. Y a este muchacho le pasó así. Desobediencia, rebeldía, problemas, una cosa y otra. Un día por una novia cogió la moto borracho y la cogió como asiento a lo que más marcaban. Y una curva le ganó, se pegó. Ahí quedó el cuento de este jovencito. Hermanos, después nos faltó el profeta que se levantó a consolar la familia y le dijo, yo miré a su hijo en el cielo. Entonces cualquiera puede decir eso. No, yo vivo mal, yo vivo descarriado. Y el día que me vaya a morir, el Señor me da 1 minuto y me arrepiento y me voy para el cielo. Santo nuestro Dios. Encontramos en la palabra que así no es. Es mientras tengamos la oportunidad, tenemos que arreglarnos con Dios, tenemos que vivir para Dios, tenemos que apartarnos del pecado, de la maldad. Eso era lo que me decía a mí cuando estaba por allá en las cantinas borrachos y la gente moría en un problema. Y a lo que ya iba allá afuera, entonces le decían, descansó en la paz del Señor, ya está con el Señor. Entonces cualquiera decía, yo decía, pues el día que me vayan a matar, me muera yo, pues que el Señor me tenga misericordia, si Él es tan bueno, me dé 1 minuto y yo me arrepiento y también me voy para el cielo. Qué gran mentira, hermano. Es ahora cuando uno tiene que volverse, escuchar un mensaje como este y que lo retenga en su corazón. No que este mensaje pase por acá, entre por acá y salga por acá. Eso no es para mí. ¿Y qué? Yo vivo así. ¿Y qué? Gústele o no al pastor, al líder, a mamá, papá, gústele como le guste. Y si quiere así, o si no, ni vuelvo por allá. Así hay muchos en la iglesia. Gracias a Dios que aquí no, ¿cierto? Aquí hay un pueblo santo, aquí hay un pueblo que adora, que glorifica a Dios, un pueblo consagrado para Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Miren lo que pasó, hermanos. Dice que este rey no pudo, no llegó a la casa, lo mataron, por allá los asirios dispararon, cogieron al rey Josafá. Casi matan a esa Josafá, porque dice que en el versículo 31, dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafá, dijeron, este es el rey de Israel. O sea, a Josafá es el de Judá, que fue a prestar ayuda, el rey bueno que buscó a Dios, y entonces lo cogieron, hermano, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafá, como era un hombre que buscaba a Dios, ¿qué hizo? Jehová clamó a Jehová, y Jehová lo oyó, y lo apartó Dios de ellos. Pero de repente dijeron, no, se fueron como tristes los asirios, dijeron, no pudimos darle baja a ese rey de Israel. Alguien le sobró una flecha y dijo, vamos a lanzar esta flecha, y la voltó por allá al aire, hermano. Disparó esa flecha en el versículo 33. Mas disparó uno el arco a la aventura e hirió al rey de Israel entre la juntura y el coselete. Y entonces dijo al escudero, vuélveme las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie
en el carro frente a los asirios hasta la tarde y murió al oponerse el sol. Ese fue el fin del rey pagano Acab, por no obedecer, por no oír la palabra de Dios. Miren lo que viene la amonestación, porque quiero entrar al menos en el tema, en la introducción. Capítulo 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro, ¿quién? El vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Por qué vive la gente así? En un caos, en un desorden. ¿Por qué, hermanos? Porque dan más ayuda al impío que al cristiano. Le tiende más la mano al inconverso, al incrédulo. Hay gente que cree, hermano, y mete a la casa, hermano, gente que se le ha hablado de Dios, gente que está blasfemando contra Dios y lo mete: ay, pobrecito, ayudémoslo, pobrecito, ay, hay que ayudarlo. Le prestan más atención a una persona de esas, que ya, hermanos, ha blasfemado, una caca. Y entonces por eso viene la ira de Dios. Y nos preguntamos y decimos: pero ¿por qué no hay, por qué tanta presión? ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tanto caos? Porque está ayudando más a alguien que aborrece a Jehová. Sí lo leímos, ¿cierto? Que él aborrecía al profeta. Dice: no es que ese profeta yo lo aborrezco. O sea, aborrecía a los profetas de Dios, pero amaba a los impíos. Por eso le vino esta situación a este rey Josafat. Fue amonestado por el profeta Ananí. Los enemigos se le levantaron por esa acción. A veces los enemigos, enfermedades, dolencias, problemas, situaciones, vienen por esas acciones malas que uno puede tomar como cristiano. Escasez económica, todas esas cosas son, hermanos, el fruto de una mala decisión que toma una persona o un líder en casa, de familia, pastor, un gobernador, un alcalde, y así sucesivamente. En el capítulo 20, miren lo que estaba pasando allí. Ya allí en el capítulo 20, los enemigos se levantan como un castigo divino. En el capítulo 20, 1 y 2, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los de Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Venían, hermanos, era una multitud incontable. Se habían unido 3 naciones: los de Moab, los de Amón y los del monte Seir, los amonitas. ¿Quiénes eran ellos? Gente descendientes de por allá de Lot, gente descendientes del mismo Esaú. Y ahí estaban, ya eran innumerables, incontados. Pero ¿qué hizo Josafat? ¿Qué hizo? Por eso el tema, hermanos. Entonces, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Lo primero que hizo Josafat fue cambiar de mentalidad. Amén. ¿Cambiar de qué? ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Cambiar de mentalidad. Amén. Bendito sea el Señor. Cambiar mi forma de ser. Hay que cambiar nuestra forma de ser. No es que porque yo soy así. No es que así era mi papá, así era mi mamá. Mis abuelos eran terribles. Mi papá casi terrible también. Casi. Ahora yo tengo que ser igual que mi papá y mi mamá. No. Yo tengo que cambiar. Claro, si ellos fueron buenos, yo tengo que seguir esos principios, esos valores que ellos me enseñaron. Seguir lo bueno, pero lo malo yo no tengo que transmitírselo a mis hijos. Es más, yo he tenido muchas fallas, demasiadas fallas. Eso mis hijos no tienen que transmitírselo a las nuevas generaciones. Ellos tienen que sacar lo poquito bueno que les he enseñado y transmitirlo a esas otras personas. Cambiar nuestra forma de ser. El problema no son los demás.
Amén. El problema no era de acá, el problema a la final era de Josafat. ¿Por qué tenía que meterse allá, cierto? Donde no lo hayan llamado. Ir a una guerra que no le correspondía a él. Allí, hermanos, no es cambiar. Quizás hayan problemas en hogares, hayan problemas familiares, hayan problemas con los vecinos, hayan problemas con todo lo que le mencioné allí en el trabajo. No se trata para arreglar el problema de cambiar de cónyuge, ¿verdad? No se trata de cambiar de esposa, que algunos dicen, ay, es que mi esposa no me sirve, mi esposa no. No se trata de cambiar de esposa, no se trata de cambiar de trabajo, no se trata de cambiar quizás de colegio para los que estudian, no se trata ni de cambiar de vivienda, es que me voy a ir porque es que me tienen aburrido los vecinos, no. El cambio, ¿quién lo da? La decisión la toma uno mismo, amén. Todo depende de uno mismo. Josafat tomó su propia decisión. A veces nos enojamos, nos sentimos resentimiento, falta de perdón por aquellas personas que nos han incomodado, que nos han herido. Amén. Y queremos que quizás esas personas cambien. Queremos ver el cambio de los demás, pero no cambiar nosotros. Para que haya un cambio en las demás personas tenemos que comenzar por nosotros. Ser renovados. Mire, una persona cuando no quiere cambiar, mantiene acomplejada, mantiene enojada, estresada, con la autoestima baja, llevada por el mismo infierno. Y aún hasta en los cristianos puede pasar eso. Y están esperando siempre es que las demás personas cambien. O sea, en pocas palabras, se está tomando un veneno y está esperando que los demás mueran. Porque cuando una persona es resentida, amargada, enojada, pelea hasta con la sombra, pues hermano, se está tomando un veneno y está esperando que los demás, los vecinos, sean los que cambien. No, es uno el que tiene que cambiar. Ahí es donde está el fruto, hermanos. ¿Qué va a hacer usted? Josafat no sabía qué hacer cuando se le levantaron esos enemigos, que eran hartos. ¿Cuántos tienen hartos enemigos? Todos, ¿cierto? Tenemos enemigos. Santo nuestro Dios. ¿Qué va a hacer usted? Perdonar, orar por esa persona que quizás le está causando daño, sacar un tiempo para buscar de Dios. Va a dejar la amargura. Vuélvase, póngase a cuentas con Dios. Sea un cristiano genuino. Sea un cristiano 100%. Un cristiano verdadero. Demos testimonio y ganaremos las almas para Cristo. ¿De acuerdo? Bendito sea el Señor. No esperemos que los demás cambien. Es usted. Nuestra responsabilidad está en nosotros. Amén. No esperar que los demás tomen la iniciativa. Debemos de hacerlo nosotros. Cierta ocasión un hombre, por hablarle la verdad, por prevenirlo de cierta cuestión, hasta me mandó, pastor demandado, imagínense, y me llevó a juicio. Y eso duró como 4 meses enojado conmigo. Y yo decía, pero es que él fue el que la embarró, él es el que tal, y yo, hasta que un día, hermanos, tomé la decisión de llamarlo, invitarlo a tomar tinto, y le mostré ciertas evidencias, y ese hombre lloraba pidiéndome perdón. Yo le dije, no, tranquilo, mío, amén. Y se arregló todo, porque un día tomé la decisión. Cuando hay problemas en el hogar, nosotros creo que hemos tenido algunos problemas, ¿cierto, amor? A veces me ha tocado a mí decirle, amor, perdóneme, amor, la embarré. Yo soy el causante. Entonces ella me dice, sí, pero es que ¿cuántas veces ya le he perdonado? Entonces me toca utilizar el texto y decirle, hasta 70 veces 7. O sea, toda la vida. Gloria al Señor. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Segundo punto, hermanos, lo que hizo Josafat. Dice, entonces Josafat, versículo 3. Entonces Josafat tuvo temor. Y Josafat, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Primero, cambiar de actitud, ¿cierto? Segundo, humillarse. Dice que Josafat se humilló. Este hombre se humilló. Algunos casos en la Biblia que uno puede encontrar de personas que se humillaron
y Dios los levantó. Por ejemplo, el caso del hijo pródigo. Solamente lo quiero mencionar, pero no queremos ir a fondo de este caso. El hijo pródigo, ¿cierto? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Un día volvió en sí y tomó una decisión, vino ante el padre y se humilló. ¿Y qué hizo el padre, hermanos? Lo levantó, lo restauró. Hablamos también de un publicano. Los publicanos eran muy terribles, odiados por los mismos paisanos, por los mismos judíos. Pero este hombre dice en la palabra que un día fue con un fariseo y este hombre fue y se humilló y salió favorecido. Dios lo levantó, Dios lo restauró a este publicano porque se humilló. Vemos el caso, hermanos, por ejemplo, del ciego Bartimeo. Este ciego, hermanos, dice que en cierta ocasión este hombre se humilló delante de Dios. Se humilló, pidió misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios lo levantó, le dio la vista. Pero también podríamos mirar el caso de la mujer cananea. Aunque no era del pueblo de Israel, pero un día se humilló. Vino a Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer tenía un problema. Su hija, primero tenía un problema, que no era judía, que no era del pueblo de Dios. Tenía una situación difícil. ¿Con quién? Con su hija. Quizás usted como padre tenga una situación difícil con su hijo, con su hija, que no quiere buscar de Dios, que son rebeldes, que andan en malos pasos. Pero ¿qué tiene que hacer una persona? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer con ese hijo? Ya se me salió de las manos, pero de la mano de Dios no se ha salido. Ahí Dios lo tiene, amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer, hermano? Humillarse ante la presencia de Dios. Esta mujer vino y se humilló. Esta mujer cananea vino y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada por un demonio. El Señor no la escuchó. Los discípulos dijeron: Señor, haga algo con esta mujer, da voces tras de nosotros, haz algo con esta mujer. Y Jesús apenas dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Imagínense cómo la insultó. Alguna persona, quizá porque le llama el pastor la atención, hermano, corrige en alguna falencia. ¿Qué hacen? No vuelvo por allá a ver quién pierde. El que va a perder es el pastor. No, hermanos, el que va a perder es usted. Amén. Porque no va a ir para donde van los hijos de Dios, para donde vamos nosotros los hijos de Dios. Pero así hay personas, hermano, no se les puede decir nada porque ya están buscando camino. No, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Humillarse. A esta mujer el Señor le dijo: no está bien tomar la comida de los hijos y dársela a los perrillos. Y esta mujer vino y se humilló y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ten misericordia de mí. Y se postró ante Jesús y Jesús fue conmovido. Dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y enseguida, hermano, su hija allá a la distancia fue libre. Dios está esperando un papá, una mamá que se humille en oración, en ruego, en clamor. Y me estoy adelantando, hermano, porque este pasaje es extenso. Pero otra cosa que hizo Josafat fue que inmediatamente, ¿qué hizo, hermano? Proclamó ayuno. Amén. Proclamó, se humilló. Lo segundo que encontramos aquí de Josafat, perdón que me haga aquí más cerquita. Amén. Para que usted me vea y para yo verlo más cerquita, sin gafas. Usted me va a ayudar con la lectura al menos, hermano. Dice la palabra del Señor que este hombre en el versículo 3, ¿qué hizo? Léanlo ustedes a alta voz. Amén. Entonces lo segundo que vemos es que se humilló, y lo tercero que hizo fue que convocó oración. Amén. E invocó al Señor, consultó al Señor. O sea, oración, y lo tercero y lo cuarto es que ayuno, convocó ayuno. Amén. Allí vemos a Josafat clamando, allí vemos a Josafat humillándose, allí convocó ayuno. Esta semana, hermano, mire todo lo que está aconteciendo. Ayer incluso se hizo un clamor en Colombia por la situación de nuestro país,
de la iglesia, de los hogares, todo lo que se está viendo. Se hizo este clamor, pero tenemos que seguir, esto no podemos parar. No podemos hacerlo todo, pero tenemos que hacer lo que está al alcance de nuestra mano. Amén. Y es cambiar primeramente nosotros. Segundo, ¿qué? Humillarnos delante de Dios, porque la palabra dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice la palabra que Jesús se humilló hasta lo sumo. Si Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Dice la palabra que este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces eso fue lo que convocó. Dijo, ¿qué hacer en esta situación? Convocó ayuno y oración. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas van ahí? ¿Como 5? 4. Amén. Cambiar de actitud, humillarse, ayuno, oración. Lo quinto, acudió a las promesas de Dios. Versículo 7, ahí lo dice para ir resumiendo. Dios nuestro, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Entonces acudió a las promesas de Dios, que Dios le había dado al patriarca Abraham, que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas toda la iglesia o las iglesias de la tierra. En Jesucristo hay bendición, en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna, hay restauración. ¿Por qué no buscar a Jesús? ¿Por qué no buscarle en oración y en ayuno? ¿Por qué no decirle, Señor, haz memoria de las promesas que tú tienes para esta iglesia aquí en la Tebaida? Entonces eso fue lo quinto, ¿no? Lo quinto que hizo este pueblo. Lo sexto que hizo este pueblo, por allá en el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Entonces lo sexto que sería la adoración a Dios. La adoración a Dios cambia las cosas. Mire, hermanos, mire para acá. El diablo quizás, hermano, no deja al pueblo que adore. El diablo dirá, pero usted tiene problemas, usted vive amargado, tiene problemas con la esposa, con el cónyuge, con los hijos, con los nietos, tiene problemas con el vecino, con la vecina. ¿Usted qué va a adorar a Dios así en esa posesión? Pero Dios sabe qué dice. Ahí están mis hijos que adoran en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. Ahí hay un pueblo que adora a Dios. Yo no sé si usted puede adorarlo. Ahí hay un pueblo que sin necesidad de decirle adore a Dios lo está haciendo. Eso es lo que Dios mira, y eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Qué dice Dios de nosotros? No nos importa que diga el diablo, mira cuántos problemas tiene. No nos importa. Otra cosa que hizo Josafat, hermanos. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Versículo 20. Bueno, versículo 21. Y luego leemos el 20. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces quise unirlo los dos, porque la adoración y la alabanza deben de ir de la mano. Allí en medio de tanto conflicto, están, hermanos, allí los moabitas, los amonitas, los del monte Seir. Están ya a punto de hacer desmayar al pueblo, de hacer desmayar a Josafat. Pero allí estaba Josafat con el pueblo orando, en ayuno, adorando a Dios, alabando a Dios. Eso es algo sorprendente. Yo no sé si alguien lo cree en esta mañana. Miren lo que dice el versículo 20. Y cuando él se levantó por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos creen en Jehová vuestro Dios? Y estaréis seguros. La seguridad de creer en Jehová nuestro Dios. ¿Quiere tener seguridad en el negocio que va a emprender?
en la decisión que va a tomar, en los exámenes, en el trabajo, en todo lo que emprenda. Quiere tener seguridad. ¿Qué tiene que hacer? Creer en Dios. Fe, hablamos de fe, de creer, de tener confianza en Dios, de tener seguridad en lo que va a emprender. Otra característica que vemos allí, ¿cuál es? Versículo 20 ahí mismo, terminando. Cree a sus profetas y seréis prosperados. Yo no sé si alguien cree en esta mañana, hermanos, esta palabra. Yo estoy como profeta de Dios en esta mañana. Amén. Yo no sé si usted quiere ser prosperado. Si usted quiere ser prosperado, usted cree en esta palabra. Si usted cree que, hermanos, los enemigos serán destruidos, sean principados, sean potestades, levántese lo que se levante, cree en Dios, tenga seguridad en Dios, crea en esta palabra, crea en la palabra profeta de Dios. Miren lo que pasó allí, hermanos. Versículo 23, quiero ya ir finalizando. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó en la destrucción de su compañero. Ellos mismos, hermano, no tenemos que hacer nosotros nada. Lo único que tenemos que hacer es creer en Dios, creer en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos, adorar a Dios, glorificar a Dios, y Dios hará lo demás. Consagrarnos, vivir para Dios, hacer las cosas bien. Después de eso, hermanos, dice que vinieron unas bendiciones sorprendentes. ¿Quieren leerlas? Versículo 25. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, y así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no las podían llevar de 3 días de camino. 3 días recogiendo el botín. Hermanos, conclusión. 3 días recogiendo el botín, ¿por qué? Por una acción que ellos tomaron. ¿Cuál fue la primera acción que ellos tomaron? Cambiaron de actitud, cambiaron su forma de ser. La segunda, se humillaron. Tercera, ayunaron. ¿Qué más hicieron? Oraron. ¿Qué más hicieron? Creyeron en las promesas de Dios. Dios ha prometido bendecirlo. Dios ha prometido bendecir esta iglesia de la Tebaida. Yo no sé, hermano, si usted lo cree. Ahora hablábamos con el hermano allí. Yo le decía bendiciones espirituales, bendiciones físicas. ¿Cuánto le gustaría estar sanos? Bendiciones económicas que usted pueda tener en abundancia, para dar en abundancia. Creer en las promesas de Dios. Lo sexto que hicieron, que fue: adoraron a Dios, glorificaron a Dios. Lo séptimo, hermanos, alabanzas a Dios en medio del problema, en medio de las circunstancias. No se quedaron callados, sino que, porque es difícil, ¿cierto, hermanos? Un pueblo, hermanos, en medio de pruebas, luchas, dificultades, problemas, en medio de enfermedades, es difícil alabar a Dios, es difícil adorar a Dios. Pero los hijos de Dios se atreven y lo hacen. Y cuando hay adoración, cuando hay alabanza, entonces se rompen las cadenas, se pudren los yugos, se abren puertas de bendición. Y yo creo que aquí se van a abrir puertas de bendición para muchos de estos hermanos. Vamos a verlos, hermanos. Si Cristo no ha venido muy pronto, hermano, vamos a ver una iglesia próspera, bendecida, porque aquí hay una iglesia que ama a Dios. Aquí hay una iglesia que le cree a Dios. Aquí hay una iglesia que le cree a los profetas. Dice que cuando ellos vinieron y se mataron unos a otros, hermanos, ellos fueron y recogieron el botín. ¿Y el botín cuáles eran? Almas que van a llegar a esta iglesia. Este lugar se va a llenar. Cada día se va a llenar más. Entre más sillas pongamos, hermanos, más sillas van a ser ocupadas. Ese fue el botín, hermano, de 3 días. En el versículo 26 dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Baraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel lugar, de aquel valle, ¿cómo lo llamaron? Baraca. Amén. ¿Qué quiere decir? Este es un lugar de bendición. Encontraron la bendición de Dios. Usted va a encontrar la bendición de Dios si toma esa actitud de cambiar,
Usted va a encontrar la bendición de Dios si esta semana va a estar ahí en oración y ayuno. Porque a veces, hermano, esto nos entra por acá y nos sale por allí. Pero ahí es donde vamos a verlos, hermanos, a prueba esta semana. A ver cuántos van a venir al ayuno durante la semana. A ver cuántos van a madrugar a la oración. Porque queremos la bendición, hermano. A veces no sabemos qué hacer. Pero la solución está ahí. Bendito sea nuestro Dios. Yo no sé si alguien crea esta palabra, que se coloque de pie en esta mañana y dígale: yo creo, Señor. Yo creo a esta palabra. Los que creen a esta palabra, creen a Dios, hermanos. Creen en el Señor. Dice la palabra del Señor: creen en Dios y seréis prosperados. Amén. Bendito sea el Señor. Démosle gracias a nuestro Dios. Creen en Dios. Creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Si usted tiene la seguridad de que Dios lo va a bendecir, de que Dios lo va a sacar de ese problema, de esa dificultad, levante su mano. Y si usted tiene la seguridad y crea en esta palabra y quiere ser prosperado, hermano, lo invito para que venga un momentico aquí al altar. Vamos a orar. Aquí está el altar abierto, hermano, para todo aquel que cree en Dios, que cree en sus promesas, que cree que Dios lo va a levantar, que su problema tiene solución. Ese problema, por difícil que sea, tiene solución. Cuando venimos, cuando somos persistentes, como aquella mujer que fue persistente, como aquella mujer que clamó a Dios, no importó el rechazo que hubo al comienzo, pero ella le creyó y ella dijo: yo creo que mi problema tiene solución. Bartimeo no se quedó ciego ahí junto al camino, no se quedó ahí en la silla, sino que dijo: yo voy a ir a Jesús. Yo voy por el milagro. Yo no sé si alguien corre en esta mañana por el milagro de Dios. Dios quiere hacer un milagro en su vida. Dios quiere restaurar su familia. Dios quiere restaurar lo que se ha perdido. El enemigo no se puede quedar con el botín, hermano. Este es el tiempo para venir y decirle: Señor, yo creo que el enemigo no se va a quedar con mi botín. He cometido errores. He cometido tantas cosas y quizás por eso estoy en esta condición, pero hoy le creo al Señor. Hoy voy a cambiar de actitud. Quizás muchas veces usted ha dicho: ¿para qué pasar allá al frente? Pero hoy usted pasa porque dice: yo voy a cambiar de actitud. Yo no voy a ser el diferente. Yo no voy a seguir con mi indiferencia, con mi autoestima baja. Yo quiero ser renovado. Yo quiero ser diferente. Yo no voy a seguir consumiendo ese veneno. Yo no me voy a destruir por mi incredulidad, por mi falta de fe. Hoy le creo al Señor. Oh Samaquia, Sagalama Santo. Oh Barrey Salama, Yindalama, Amaquia Santo. Aquí hay un pueblo que quiere ser bendecido. Aquí hay un pueblo que viene ante ti y se humilla ante el Dios Todopoderoso. Porque quizás muchos dicen: no, que voy a humillarme ante ese pastor, que voy a humillarme ante ese profeta, que voy a humillarme ante Jorge. No es ante mí, hermano, es ante Dios. Si hoy Salama yendo, hoy Salama aquí a Sajalama, hoy toma usted una decisión radical de decirle al diablo: no más, no me vas a arruinar más, no me vas a amargar más. Le dejo la amargura, le dejo mis cargas. Ay, Salama yendo, Santo Rey Salama aquí. No voy a seguir con esa enfermedad, con esa dolencia.